Vamos a analizar armaduras y cerchas. Recordemos que una armadura consta de elementos esbeltos que están conectados entre sí en sus puntos extremos mediante nodos. Los elementos de la armadura están conectados solo por los extremos, es decir que ninguno de los elementos pasa más allá del nodo. Frecuentemente son usadas en cubiertas, polideportivos, puentes, entrepisos, ¿sí? Por ejemplo, la carga de esta superficie de la cubierta está transmitida por estos elementos que están dispuestos a lo largo, los largueros, a los nudos de la cercha. Así que podemos tener esta representación de este modelo que es equivalente a la transmisión de esas cargas a los nudos por los largueros. A su vez, la cercha está apoyada en sus dos extremos sobre dos columnas. Por ejemplo, en el caso del puente, tenemos las cargas que están sobre el tablero de circulación son transmitidas a los nodos de la cercha mediante elementos largueros que transmiten las cargas de los elementos transversales donde está apoyado el tablero donde circulan los vehículos. Como esta carga está actuando en el mismo plano de la armadura, entonces el análisis de las fuerzas desarrolladas en los elementos de la armadura es un análisis bidimensional. Aquí tenemos algunos ejemplos. Especialmente se utilizan en cubiertas de grandes luces, ¿sí? En espacios de uso industrial, de reunión de varias personas. Se utilizan puentes vehiculares, peatonales, se utiliza para poder lograr la conducción de tuberías, el soporte de tuberías. Aquí, por ejemplo, vemos una cercha utilizada para la construcción de edificios, de entrepisos de edificios. Aquí encontramos imágenes de algunas armaduras típicas para cubiertas, para puentes y para otros usos. Aquí no están todas, hay más, pero estas son las de mayor uso, las de uso frecuente. Vamos a definir los supuestos para el análisis de las armaduras. El primer supuesto es que todas las cargas se aplican en los nodos, ¿sí? Y en la mayoría de las situaciones, en armaduras y puentes, este supuesto se cumple. Normalmente se pasa por alto el peso de los elementos, ya que la fuerza que está soportando cada uno de ellos es mucho mayor que su peso. Son elementos muy esbeltos. Sin embargo, si se quiere considerar el peso, por lo general lo que se hace es aplicarlo como una fuerza vertical con la mitad de su magnitud aplicada en cada extremo del elemento, o sea, en cada nodo. El segundo supuesto es que los elementos están unidos entre sí mediante pasadores, ¿sí? Normalmente se utilizan los nodos se forman utilizando pernos o soldando en los extremos de los elementos o mediante la colocación de una placa común llamada placa de unión, ¿sí? O simplemente pasando un perno o un pasador a través de cada uno de los elementos en sus extremos, ¿sí? Se puede suponer que estas uniones actúan como pasadores siempre que las líneas de acción de todos los elementos que están unidos sean concurrentes, es decir, que todas las fuerzas, vamos a suponerlas, concurrentes en el nodo. Ahora,
Cada elemento de la armadura va a actuar como un elemento de dos fuerzas. Por lo tanto, la fuerza que actúe en cada extremo del elemento debe estar dirigida a lo largo del eje del elemento, ¿sí? A lo largo de su eje. Entonces, si la fuerza tiende a alargar el elemento, es una fuerza de tensión, y si es una fuerza que tiende a acortar el elemento, entonces es una fuerza de compresión.